En Diálogos en Confianza, nos hemos percatado que el abuso sexual es un tema sumamente doloroso que muchas familias mantienen oculto y prefieren no hablarlo, siendo que un gran número de niñas, niños y adolescentes, hombres y mujeres, lo están sufriendo porque dentro de sus mismos hogares son víctimas de esta violencia. Lo peor es que hay una barrera en la familia que termina por enterrar su verdad. Aunque lo hablen en voz alta, a veces son desacreditados. Otras son expulsados del sistema. Y en muchos casos más, todo queda en un secreto obligado. ¿Qué es lo que gana una familia al mantener en secreto este tema? ¿Será que al callar un abuso sexual, la familia logra mantenerse unida? ¿A costa de quién? En Diálogos en Confianza, creemos que todo esto debe detenerse. Y para ello, no solo basta hablarlo, sino prevenir y actuar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de un tema muy interesante que quiero contarte que nació a raíz del programa que tuvimos de que todas las familias tienen secretos. Estuvimos platicando de ese programa, muchos de ustedes nos acompañaron y participaron en él. Y si no, te invito también a que lo busques en YouTube para que veas más o menos de qué platicamos. Pero a partir de ese programa nos llegaron como muchas llamadas comentándonos que uno de los secretos que más se guardaba en el interior de la familia era justamente el abuso sexual. Y lo que nos alarmó mucho fue saber que cuando algunas de las personas, tal vez inclusive siendo adolescentes o un poco más grandes, de adultos jóvenes o adultos mayores, se atrevían a decir lo que les había sucedido, había violencia contra ellas. Inclusive las hacían separarse de la familia, las excluían y muchas veces preferían seguir manteniendo el secreto. Entonces, nosotros nos preguntábamos aquí en Diálogos, ¿qué es lo que se gana? ¿Se gana que la familia esté unida al mantener este secreto? ¿A qué costo? ¿Y vale la pena estar unido con una familia en la que todo mundo abusa? Híjole, son dudas que nos surgieron y que entonces la producción de Diálogos junto con Sandy y conmigo decidimos, pues bueno, sacar este tema, que la verdad es un tema muy fuerte, lo sabemos, siempre el tema del abuso sexual en la familia, con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, los hombres, etcétera, es durísimo, pero nosotros creemos que el hablar de él es una manera de prevenirlo, el ponerlo sobre la mesa y saber cómo trabajarlo y de qué manera enfrentarlo, creo que nos puede ayudar a todos. Por eso este programa pues, es tan importante el día de hoy. Y si tú tienes alguna historia que contarnos, si quieres platicarnos, tienes alguna duda de cómo puedes enfrentarlo, si a ti te pasó, bueno, tus historias nos sirven muchísimo, este programa es para ti y sobre todo para todos los que nos están viendo y que se sienten identificados. Un poquito más adelante vamos a tener aquí varios testimonios, por supuesto todos anónimos por la dificultad del tema, pero para ayudarlos en esto. Mi Sandy, buenos días. Cris, qué gusto estar aquí. Gracias, Cris. Me da muchísimo gusto igual compartir contigo y con todos ustedes este espacio. Y en este tema tan difícil, pues vamos a entrarle todos, vamos a poner atención en lo que se va a decir como parte de una familia en la que estemos, sea como sea esta familia, tenemos que participar, tenemos que hablar de estos temas que no nos gustan, pero esa manera de proteger a los menores, de protegernos a nosotros y de prevenir, como decías, Cris, lo que se pueda prevenir. Y justamente es de lo que nos están ya diciendo en redes sociales, sus comentarios como este que dice es terrible, se repite una y otra vez, simplemente no creen que está pasando, ahí hay mucha negación. Quien abusa se supone que es la persona que te debe proteger, es algo con lo que cargas toda la vida. Y otro comentario que también se pone ya en Facebook Live, recuerde que estamos en Facebook Live durante toda esta transmisión, nos dicen, conozco varios casos en los que se han preferido mantenerse en secreto y mantener en secreto estos abusos sin denunciar al abusador solo por lo que dirá la gente. Peor aún, mantienen la amistad con la familia del abusador, minimizando lo vivido por la persona abusada, aunque ustedes no lo crean. Así es una realidad y tenemos que hablar de ella. Y le damos la bienvenida a nuestro público aquí en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir a compartir con nosotros este espacio y también gracias a todos los que nos escriben. Recuerden, tenemos las líneas de contacto con la audiencia también para que nos llame, si nos quieren mandar un tweet, consultar algo con nuestros especialistas del día de hoy y también los testimonios que recibamos, Cris, por respeto los vamos a hacer y por obvias razones de manera anónima. Por supuesto que
que sí. Y bueno, les quiero dar un saludo otra vez a mis queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Cañeda, y y Lidia Vadillo, que otra vez se integran con nosotros. Me da muchísimo gusto verlas, que estén aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy están de invitados Misael Rojas. Él es psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, espacio de cultura, terapia y salud sexual. ¿Cómo estás, Misael? Hola, muy bien, gustoso de estar aquí hablando de este tema tan difícil y ojalá que lo que aquí platiquemos y comportamos le ayude a algunas familias a que modifiquen sus sentires y sus pensares. Buen día. Gracias, Misael. María Antonieta García también está con nosotros. Ella es médica, sexóloga y psicoterapeuta. Antonieta, ¿cómo estás? Muy bien y contenta de estar participando en este gran espacio. Sí, gracias por estar aquí. Fernando Bolaños Ceballos también está con nosotros. Él es profesor, investigador de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí listo para contribuir a tratar de comprender este problema muy complejo, ¿no? En muchos sentidos, desde su origen hasta sus efectos y sus manifestaciones. Oye, fíjate que me gustaría empezar platicando un poquito contigo sobre esto del tema del secreto. O sea, que la familia lo interpreta como si mantenemos el secreto nos mantenemos unidos. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, bueno, yo creo que es algo bastante común, ¿no? Que tiene que ver con el secreto, con mantener una familia unida debido a las ideas míticas que hay sobre la familia, ¿no? Lo que se espera en los mitos de una familia ideal donde todos piensan lo mismo y quieren lo mismo al mismo tiempo, entonces debe de parecer así hacia afuera. Pero además creo que puede haber otras razones un poco más complejas, por ejemplo, la dependencia económica, ¿no? de la mamá de estos hijos, ¿no? El miedo a la reacción del resto de la familia, por el estigma social de ser agresor, de ser víctima. Digamos que por abajo de este miedo, el miedo más grande sería al conflicto. O sea, las familias mantienen el secreto por evitar el conflicto que los llevaría a dejar de recibir dinero, a estar excluidos de la familia, a tener que enfrentar. ¿Ustedes creen que es el conflicto? Creo que es uno de tantos. Creo que esta cuestión de mantener una familia nuclear, una familia consanguínea unida, aunque nos estemos asesinando por dentro todos contra todos, pero que para el afuera se vea como muy unido, es un gran mito familiar, ¿no? O sea, es solo una fachada que de repente nos ponemos y que a costa de lo que sea tratamos de que los de la afuera, es decir, otras personas, no se den cuenta de que nuestra familia pues no está tan bien como aparenta, porque además eso de que tengamos al ladito del nichito del niño Dios casi a papá y a mamá, y entonces a la abuelita que no se le debe siquiera de cuestionar alguna idea, y entonces el tío y los primos, y todas esas cuestiones que hacen que muchas veces la familia no fluya como tal, a pesar de que sí existan conflictos, a pesar de que no haya confrontaciones, y confrontación no necesariamente es que haya peleas. Es yo tengo una idea, tú tienes una idea, hablemos de esa idea, veamos si podemos acordar, veamos si podemos llegar a algo, o nos damos cuenta de que nada más no hay nada que hacer juntos en esta situación, pero es un problema, es uno de los temas. Una ideología falsa de querer tener a una familia unida a costa de lo que sea. Fíjate, María Antonieta, que en el programa al que yo hacía referencia al principio de Los Secretos, nosotros la producción pensábamos que lo que más iba a llegar era secretos de infidelidad, ¿no? Y todo lo que conlleva estos secretos de infidelidad. Y nos llamó muchísimo la atención que los que más llegaron fueron secretos de abuso sexual. Claro. Creo que esto tiene cierta lógica. Yo creo que tendríamos que comenzar por ver que la estructura en la que los seres humanos nos movemos es una estructura que tiene muchos tejidos. Está muy entretejida y por eso cuesta trabajo de repente entenderlo y de repente ponerle de dónde viene y cómo solucionarlo.
La estructura social en la que estamos es una estructura patriarcal, donde el orden jerárquico es todo lo masculino es lo que vale y todo lo femenino es lo que no vale. Lo masculino hablando de fuerza, de poder, de economía, de quién manda. Y lo femenino, todo lo débil, todo lo que obedece, todo lo que está relacionado con el miedo, la tristeza. Y el hombre en la reproducción del enojo y de esos valores fuertes, entre comillas. Cuando nosotros vemos esta estructura a nivel social, esto es, socialmente es lo que se está dando. Esto se reproduce a nivel relacional, esto es en la relación de dos personas, en la relación yo-tú. Entonces ahí hablaríamos que mamá y papá, entre ellos, reproducen el sistema. Y mamá, hijos, papá, hijos, reproducen el sistema. Hermanos, hermanas, reproducen el sistema. O sea, y ya yo como persona también internamente reproduzco el sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de este tipo de sistema, estamos hablando de una relación de poder. Y ahí empieza todo el entretejido. La relación de poder no puede poner en tela de juicio absolutamente nada de lo que el poderoso o quien está en el poder esté dictando. Por lo tanto, todo lo que suceda tendrá que ser acatado, avalado y vivido desde el sometimiento, desde la víctima. Entonces, en esta relación víctima-victimario, la persona en un momento es víctima y en otro momento es victimaria. En el momento que yo me defiendo, me convierto en victimaria y en el momento que tú me agredes, me convierto en una víctima. O que me siento agredida, me convierto en víctima. Por eso, de repente, no podemos salirnos de ese sistema. Y el cuerpo y el placer son dos estructuras que socialmente hablando están absolutamente prohibidas. Prohibidas sobre todo para las mujeres y además el cuerpo y el placer en general está permitido para los hombres y a los hombres se les alienta que ellos sean, que tengan múltiples parejas sexuales, que tengan vida sexual, que ellos sean los dadores del placer en general de las mujeres y por lo tanto ellos tienen permisividad erótica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que un abuso sexual siempre es un abuso de poder, siempre. Fíjate, en esto que tú nos comentas, que sabemos muy bien que es una realidad, porque los estudios nos los dicen, todas las encuestas nos hablan de que el abuso sexual más fuerte es en el interior de la familia, claro, es donde se perpetúa. Y sí se señala muy puntualmente a los hombres, siempre se señala a los hombres. Nosotros nos dimos cuenta ahora en este programa de Los Secretos que también las mujeres lo hacían. Por supuesto. Y entonces uno de los grandes secretos es justo eso. O sea, se empieza a decir cuando un hombre abusa de una mujer y aparte hasta es aplaudido a veces entre hombres y es permitido y aparte pueden decir, bueno, pues es esperable, ya lo sabemos que sucede, horrible lo que estoy diciendo, pero así sucede. Claro. ¿Qué pasa cuando es una mujer? Es que en el caso de las mujeres... Nada más, ahorita regresando me lo dices porque quiero que veas este testimonio y regresando nos los aclaren. Vamos a ver este testimonio, adelante. Soy una mujer de 41 años, tengo un hijo de 10 años y estoy con mi pareja en unión libre. Cuando era niña, mi papá trabajaba casi siempre, no estaba en la casa. Mamá tenía muchas ocupaciones, siempre tenía mucha prisa. Ella nos tocaba y nosotros le pedíamos que no lo hiciera y ella lo seguía haciendo. Mi mamá, pues desde que tenía 8 años, la mandaban a trabajar a casas de conocidos, de familiares. Algunos tíos o otras personas la abusaban, la tocaban, la humillaban. Y ella después perdió a su papá cuando tenía 14 años y tenía que seguir trabajando en casas. Yo trasciendo la parte del abuso sexual en mi vida, haciendo catarsis, yendo a terapia, haciendo mucha meditación y unas terapias que se llaman constelaciones familiares. También me han hecho regresiones. En estas regresiones yo vi como un miembro de un hombre blanco, pero no pude ver el rostro. Y yo creo yo era muy pequeña. Y lo de mi mamá eso sí lo recuerdo, porque yo tenía 7, 8 años e incluso nos seguía tocando, nos seguía golpeando. Nosotros le decíamos, mamá, no, déjanos. Y ella decía, yo les puedo hacer lo que yo quiera porque yo las hice. Híjole.
Muchísimas gracias por este testimonio y me parece muy impresionante las frases que ella dice, ¿no? Sobre todo esta del final que dice, bueno, yo tengo derecho porque yo las hice. Así, y es lo que hablaba Antonieta, una relación de poder, un sistema de poder, y no importa quién lo sustente, hombre o mujer, lo que lo sustenta es lo patriarcal. Ok. A ver, tú estabas diciendo que querías agregar. Sí, en el caso de las mujeres que ejercen el poder y que abusan sexualmente, tienen una supuesta permisividad para el contacto físico que puede estar enmascarado por cariño, por amor, por te estoy cuidando, pero además en el caso de tocar a una niña, a otra mujer, es como desde el yo puedo enseñarte para que otro no venga a hacerlo. Ese es su razonamiento, que es absolutamente inadecuado. Pero además, en el caso de los hombres, es para que te hagas todo un hombre. Y los hombres no se pueden quejar, porque ¿por qué te vas a quejar si te está tocando una mujer? Eso no es abuso. Entonces, si tú te quejas como hombre, entonces se cuestiona tu masculinidad. Entonces, hay una forma de ir guardando esto, porque hablar de mi cuerpo, además estamos hablando de contacto físico, de un contacto del cuerpo, donde el cuerpo además pierde su espacio personal y lo que hace el cuerpo es retraerse, todo tu ser se retrae internamente y pareciera que tu cuerpo queda como una estructura de una armadura para que te puedas proteger, y entonces ese miedo a que me va a seguir violentando hace que no lo digas, y eso también se reproduce en el sistema de la familia, muchos grandes miedos. Sandy, adelante. No, lo que les quería también sumar, porque es lo que nos van diciendo en los comentarios y nos lo han dicho en muchos otros programas, es esta mujer que permite que otro hombre abuse, porque dentro de este secreto de la familia también hay en algunas ocasiones figuras en donde la mamá, la tía, la abuela están enteradas de que están sucediendo estos abusos y no hacen nada, no hacen nada al respecto, ¿no? A veces hasta forman parte de esta cadena de abuso físico, etcétera. Entonces también vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando de este tema del secreto del abuso sexual en el interior de la familia. Y bueno, nos quedamos comentando sobre estos comentarios que estaban diciendo en las redes sociales, Andy, para poder retomarlos un poquito, ¿no? Sobre, bueno, pues que se sienten víctimas, qué es lo que pasa con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que no queremos solamente hablar de los hombres, aunque es muy importante saber que pues son los que más abusan, pero también qué es lo que está pasando con las mujeres. Mira, les leo para dar pie y retomar en lo que estábamos. Nos dice aquí una mujer, en mi caso hay muchas personas de la familia que lo saben, no hicieron nada esperando que Dios lo castigue, porque como es su hijo o hermano quien violentó a nuestra hermana, creen que ya no se puede interponer una demanda a pesar de que ha pasado el tiempo. Y por acá nos dicen, las mujeres y niñas siempre perdemos, somos responsables hasta del abuso y violación que sufrimos. Nos están matando y no importa. Yo fui abusada en casa por un familiar durante años y aún con terapia no logro sanar. También triste realidad, lo peor es que a veces, aunque algún familiar lo sepa, decide callar. Claro. Sí, a ver, ¿qué nos podrían decir ustedes? ¿Por qué hay papás y mamás o familiares que en el momento en el que se enteran sí son capaces de levantar la voz y decir basta? Y hay otros que al contrario se quedan callados. Y entonces la pregunta sería, ¿estos se vuelven también parte o cómplices del abusador? Yo pensaría que tendríamos que considerar los mitos también, ¿no? Sobre el abuso sexual infantil, que pues ese es como el primer filtro, ¿no? Si las personas en general tenemos ciertos mitos en torno a esta experiencia, pues es como la vamos a comprender, ¿no? Es decir, si yo creo que el abuso sexual no es tan grave como la violencia física, ¿no? El abuso sexual infantil, pues entonces voy a decir, ay, ya, hija, ya, relájate, o ya, hijo, no pasa nada, ¿no? Si creo que
no es posible, no es posible que eso esté pasando porque esta niña o este niño que está siendo abusada manifiesta o tiene conductas de afecto hacia esa persona que señala como su agresor. Si yo no entiendo que eso es posible, voy a decir, no, pues no es cierto. Está mintiendo. Está mintiendo. Claro, Claro, pero eso es algo bastante común y es parte de lo que genera las afectaciones, de este doble vínculo, ¿no? Que los niños generan con sus agresores, que además usualmente, cuando obviamente estamos hablando del espacio familiar, pues son personas de toda su confianza, que les tienen confianza, por eso es un abuso, ¿no? Además de la diferencia de poder, de edad, pero les tienen afecto, son sus cuidadores, entonces son vínculos muy y dependen muy de ellos, ¿no? complejos, Porque son niños chicos y entonces a veces dependen económicamente de ellos, de sus cuidados, la casa es de los papás, entonces pues ellos qué van a hacer más que tratar de complacer, ¿no? Claro, y esta experiencia que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, de las víctimas, con el secreto que guardan, si les piden que guarden el secreto, eso va a determinar también cómo lo viven y cómo les va a afectar. Si son amenazados de que si les va a pasar algo a ellos o a mami le va a pasar algo a papá, si dices algo, eso también va a generar un efecto. Si les dan dulces, si les dan dinero, si juegan con ellos, eso también va a generar un efecto. Tiene que ver mucho, por ejemplo, ahí la culpa, el efecto de culpa de haber participado, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hice? Si yo sabía, claro, en el recuerdo de las personas adultas que les llaman sobrevivientes, pues es algo culposo, ¿no? Pero en realidad es toda una manipulación del agresor o de la agresora para poder seguir manteniendo estas acciones que tiene que ver con decisiones, saber cuándo lo hago, cuándo lo digo, la oportunidad de hacerlo, cuándo me acerco, cómo hago para ganarle su confianza, para que en la próxima ocasión que vaya yo de visita a la casa donde está ese niño o esa niña, etcétera, ¿no? Tenga yo la oportunidad. Es algo muy complejo. Muy complejo, pero entonces parecería en medio de esta complejidad que no hay salida. No. Sí, a ver, una cosa es lo que está pasando con los niños y las niñas, que es lo que estaba comentando él. Y la otra es lo que está pasando con los adultos. Los adultos, cuando reciben esta noticia, lo primero que hay es un impacto de no saber qué está pasando y de no saber, por supuesto, con todos los mitos que hay alrededor del abuso sexual, alrededor de los comportamientos de los niños y las niñas. Entonces es no saber qué hacer. ¿De verdad le creo a un niño porque es un niño, puede estar diciendo mentiras, porque tiene estos comportamientos, puedo no pensar que es cierto, pero además porque conozco a la persona adulta y yo tengo una confianza en que esa persona va a cuidar del niño, va a cuidar de nosotros, nos ama, nos protege, y además el vínculo que generalmente hay es no solamente un vínculo amoroso, sino un vínculo consanguíneo, ¿no? Ya sea el papá, el hijo, la hermana, el hermano, etcétera. Entonces, todo esto se junta y lo que genera es lo primero es una negación, por supuesto. O sea, yo entro en un sistema laberíntico donde no sé qué hacer, estoy desorientada, pero además se me aparecen todos los miedos que yo pueda imaginarme, que ni siquiera los puedo detectar. O sea, solamente siento los miedos que se convierten en pánico. La siguiente cosa es que toco mucha tristeza, pero al mismo tiempo incertidumbre y al mismo tiempo impotencia, y entonces es: ahora, yo como adulto, ¿a quién le digo? Si le digo a mi pareja y mi pareja se monta el cólera y rompe con toda la familia, y si le digo a quién, o sea, ¿a quién se lo cuento? Entonces, la sensación de aislamiento y de soledad de la primera persona que se entera es muy fuerte. Cuando logran pasar eso, pasan al enojo, y muchas veces ahí es donde, en el enojo, es donde pueden hacer algo, por la indignación, por la gran ira que se tiene, y entonces desde el enojo sí puedo irte a reclamar, sí puedo contarlo, sí puedo denunciar. Pero esto ya es años después, ¿no? A veces es años después. No necesariamente, a veces es en el momento, pero a veces el miedo vuelve otra vez a sobreponerse, o sea, a estar enfrente, y entonces el miedo vuelve a tapar otra vez momentáneamente el enojo. Y entonces ahí otra vez vuelve a entrar el mismo ciclo. Vamos a ver un caso que tenemos grabado donde el papá abusa de sus dos hijos. Y lo que me interesa también es, bueno, cómo es que la mamá se entera y la reacción de ella, ¿no? Vamos a verla y ahorita lo comentamos. Acompáñanos.
Hubo muchos focos rojos, sin embargo, quizás la confianza a la persona que en ese momento se ama, pues no nos permite ver esas luces que si las hubiéramos visto desde el principio, pues hubieran evitado el sufrimiento que ellos pasaron, el infierno que ellos vivieron. Mi niña sufría de infecciones de vías urinarias constantemente. Entonces, un martes aproximadamente, casi se aproximaba la fecha del Día del Niño. Al meterla a bañar y decirle que nos apuráramos para ir, que se fuera al festival, mi niña me dice que quiere jugar, que quiere que yo juegue con ella. Y pues digo, un ratito porque ya nos vamos a la escuela. Me dice, sí, mami. Me dice, hazme cosquillitas. Y le empiezo a hacer cosquillitas en sus axilitas, en lo normal, ¿no? En su cuellito. Y me dice, no, mami, no seas tonta, ahí no. ¿Y por qué me dices así? Y dice, pues es que ahí no se hacen cosquillitas. Le digo, ¿y entonces dónde o cómo? Y me dice, sí, mira, aquí. Y me señala, se pone en una posición donde abre sus piernitas. Y me dice, aquí. Y me quedé, no, ahí no se hacen cosquillitas. Y dice, así no se juega. Dice, sí, mami, así me juego con mi papá. Dice, no, mami, a mí sí me gusta, pero cuando lo hace fuerte, no. Tú hazme cosquillitas, pero hazme despacito, para que no me duele y no sangre. Porque a mí sí me gusta. ¿Y a qué más juegas con tu papá? Me dice, bueno, también me hace cosquillas y se voltea de pompas. También me hace cosquillas aquí, pero aquí me mete el dedo. Pero no, eso no. Y me dijo, ¿por qué no quieres que juegue así con mi papá? Porque eso es algo malo. Entonces, ¿él está haciendo cosas malas conmigo? Sí. Eso fue el viernes, el sábado, luego se lo enfrenté, lo expusimos. Él dijo que no, que él podía hacer todo lo que yo quisiera, pero que eso no. A través del DIF nos canalizaron, se hizo una demanda a Barrientos, donde después de un año de estar juntando muchas pruebas y demás, muchos atropellos, pues hasta ahorita se vinculó a la persona. Esta persona se amparó. Estamos en espera de la respuesta de ese amparo. De hecho, mi hija fue la valiente y lo dijo, a manera de juego, pero lo dijo. Pero mi hijo no. Mi hijo fue a través de la terapia que fue empezando y que hasta ahorita sigue soltando todas las cosas que vivió con esta persona. Pero hasta la fecha aún todavía no termina de sacar lo que él dice, su caja de secretos. Actualmente es un desgaste en todos los sentidos, físico, moral, espiritual, económico, de trabajo. A pesar de todo, el dolor que se puede sentir ahorita ya no es comparado ni equitativo a lo que se sintió al principio, se transforma. Pues muchísimas gracias por este testimonio y creo que nos da pie para poder comentar muchas cosas. Y antes de eso quiero darle la bienvenida a Cita Chao. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Cita, qué bueno tenerte ya aquí. Disculpas a todo el mundo. La ciudad nos come para variar. Gracias por estar aquí, bienvenida. A ver, si me pueden hacer algún comentario sobre esto que acabamos de ver, pues todo lo que implica, ¿no? Y a mí me parece como que una suerte de buena suerte, no sé cómo decirlo, el que ella haya podido hablar con su mamá y haya podido decir y denunciarlo, y entonces no sabiendo bien lo que estaba diciendo, pero qué bien, y así también ayudar a su hermano, ¿no? Que su hermano, pues hasta la fecha dice que guarda una caja de secretos. Claro, sí. Bueno, primero, en ese momento para la chica quizás no fue algo tan traumático como uno de las falacias del abuso sexual dice, que todas las personas que sufrieron abuso sexual se están desgarrando las vestiduras y sufriendo enormidades. No necesariamente es así. Hay personas, niños y niñas, que reaccionan al contacto físico como cualquier piel. Claro. Y entonces simplemente es una reacción. El que está mal es la persona adulta que está haciendo ese contacto. Esa persona adulta es la que está haciendo algo indebido. Porque el mito sería justo eso, ¿verdad, Misa? Que dicen, es que ella debería de haber sentido feo y no había de haber... Y como lo está disfrutando, a lo mejor hasta ella lo buscó, ¿no? Exacto. Y todo lo que se deriva hasta allá de eso. se llega, sí. Aunque también hay casos donde hay amenaza o violencia física, ¿no? Claro. Sí, claro, pero aquí la chica lo manifiesta y dice, pues hazme cosquillitas desde el placer. Claro. Le dijo a su mamá, algo está pasando con mi papá. Para ella no era algo malo. Quizá el mensaje que le dio la mamá de, no, eso es malo,
pues quién sabe después cómo lo reciban las chicas a las que les dicen esto. Pero porque ella, el placer... ella se ve que era chiquita, ¿no, Misa? Pero aparte Sí, claro. hay una frase que ella dice, no fuerte para que yo no sangre. Eso es importante. Así es. Eso es Entonces, muy fuerte. Claro, claro. Y aquí, insisto, la persona que no hizo lo debido es la persona adulta. La niña sintió lo que sintió. Exacto. No podemos criminalizar o revictimizar a la niña o al niño, ¿sale? Porque hay niños que sufren abuso sexual de primos más grandes, de tíos, de hermanos, y que lo viven porque hace rato hablaban, hay un gran apego emocional con esas personas, y entonces ellos lo están haciendo desde el juego. Claro. Para el niño abusado está jugando. Para la persona mayor, está mal. Tiene toda la conciencia de que no es un juego. Y esto de la respuesta fisiológica creo que es muy importante en términos, por ejemplo, de que las personas sobrevivientes entiendan su experiencia, porque, o sea, una caricia es una caricia, ¿no? Entonces, en estas experiencias tan complejas, también la respuesta del cuerpo, el haber sentido placer en algún momento por esa caricia totalmente impropia, que tiene que ver con abuso, con todo lo que hemos hablado, a las personas sobrevivientes les genera mucha culpa, porque en su propia experiencia recuerdan haber sentido placer. Entonces, hay una confusión muy, muy fuerte. Y es justo una de las razones, perdón, es una de las razones por las que guardan el secreto, ¿verdad? Sí, claro. Guardan la culpa, además si hay amenaza. Y, por ejemplo, lo que comentaba el compañero, sobre casos, por ejemplo, donde el abuso consistió en besos del papá a la niña, ¿no? Besos de adulto del papá a una niña pequeña. Entonces, en ese caso, no hay, por ejemplo, violencia, ¿no? En un sentido físico, pues, y genera una experiencia muy, muy compleja donde también a ella le es muy difícil diferenciar el afecto de papá, el cariño de papá, con esas prácticas que al mismo tiempo, en algún sentido, eran placenteras, pero después entendió que era algo muy raro, indebido, y le hace sentir mal. Es decir, es muy, muy complejo, ¿no? Por ejemplo, cuando no está acompañada de violencia física o violencia física severa, la experiencia es muy compleja. Porque en medio hay una especie de seducción, ¿verdad? Total, pues es toda una manipulación, ¿no? Los agresores o las agresoras mueven, ¿no? O mueven las piezas, a diferencia de un ataque en un espacio público, que aún así tiene que ver con tomar un montón de decisiones, de tiempos, de espacios, de posibilidad. En el espacio doméstico, pues tiene que ver con un montón de acciones de manipulación, además para encubrir, eso le genera para poder mantener, ¿no? Eso le genera, esto que estás diciendo le genera mucho miedo a los niños y a las niñas cuando alguien más lo descubre, y entonces ahora esa persona que me está haciendo cosquillitas y que está jugando conmigo y que además yo la amo, se va a enojar porque yo dije, o ya se pelearon ellos, y entonces la angustia que les genera a los niños y a las niñas es impresionante. Pero eso es lo que también mueve el sistema de los adultos para guardar el secreto o para denunciarlo. O sea, el mismo punto puede servir para las dos cosas, dependiendo desde qué sentimiento y desde qué contextualización lo esté viviendo la persona adulta que se da cuenta. Y mira, quiero leerles este comentario porque también qué va pasando a lo largo del tiempo. O sea, este primer abuso sucede cuando, por ejemplo, en el testimonio está muy pequeñita la niña, pero si esto se va perpetuando y va sucediendo, nos dice aquí una persona, en mi humilde punto de vista, cuando somos sexualmente agredidos en la infancia, aún no sabemos si está bien o mal. Es una etapa donde los adultos juegan con nuestra mente. Cuando despertamos de esto o llegamos a discernir estas anomalías, ya es demasiado tarde, sobre todo cuando los chiquitos no tienen la información desde temprana edad, que es de lo que hemos tanto pedido aquí que sucediera. Dice, ¿por qué se puede pedir perdón a lo largo del tiempo, pagar el error, castigarlos con el peso de la ley, pero los recuerdos de la infancia no se borran? A ver, adelante. Yo voy a entrar a la patología pura, la psicopatología, que a veces nos cuesta trabajo decirlo abiertamente, pero yo trabajo con parejas y con familias y a nivel individual, y me llegan tanto los chicos agredidos como el matrimonio que se ha descubierto, la situación misma, y de pasadita la familia. Entonces, penosamente estamos hablando de patología de ese adulto que abusó. Ojo, ni señor ni señora, pueden ser los dos, y no importa la edad, no importa la condición, la educación, etcétera, etcétera. Y cuando estás hablando de patología,
estás hablando de que este hombre y esta mujer tienen una deformación, de verdad, con una incapacidad de poder externar sus necesidades fisiológicas sexuales para vivirlas con quien corresponde, o sea, con otro adulto que se quiera asumir como responsable de quiero estar contigo, o no quiero estar contigo, o quiero estar en condiciones. Nos vamos a quedar con eso, Cita. En un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso y estábamos comentando, Cita comentó que ella trabaja con parejas y para ella esta pareja está como patológicamente mal. Entonces queríamos un poquito más ampliarlo porque los colegas de acá no están como muy de acuerdo y querían hablarlo. A ver, si quieres decir por qué no estás de acuerdo. Sí, un poco nada más poner cuidado con la palabra patología, porque entonces podríamos pensar que los agresores y las agresoras sexuales están enfermos mentalmente. Y si están enfermos mentalmente, pues entonces estamos en el riesgo de justificarles, ¿no? De quitarles responsabilidad porque están enfermos, no es algo que están decidiendo. Entiendo que la doctora usaba la palabra patología para decir como hay algo indeseable en sus condiciones psíquicas y en las prácticas que están realizando, totalmente injustificable, pero bueno, a eso se refería, pero sí es una parte, sí es importante diferenciarlo de la psicopatología, porque justo de los principales mitos sobre los agresores y las agresoras sexuales y cualquier tipo de agresor es, por ejemplo, ese que solo son agresores quienes están enfermos, quienes padecen alguna patología psiquiátrica, o solo quienes, o solo los de clase baja, o solo las personas que consumen sustancias, y eso no es cierto. Y eso, por lo tanto, es uno de los son problemas. mitos. Claro, y es uno de los problemas o de las realidades que existen. No hay un perfil sobre agresores sexuales o agresoras sexuales porque son de todas las clases sociales, con todos los rasgos de educación, personalidad, grados, etcétera. A ver, Cita, adelante, por favor. Mira, la situación y claramente va por las dos líneas. O sea, esta condición de chicos que logran decirte desde mis 9 añitos no entendí qué pasaba, pero pasaban cosas que me lastimaban y al mismo tiempo me daba cuenta que disfrutaba, llega el momento en que lo habla cuando se atreven a hablarlo con un adulto, o chiquitos que llegan diciendo fui de visita a la casa del amiguito tal y el papá del amiguito tal abusó, y esto se descubre, por ejemplo, a los años en un colegio, porque fueron varios los casos que pasaron. Y este señor, por nivel socioeconómico, por estatus, por mil cosas, nadie podía pensar que pudiese haber esta situación, hasta que varios padres de familia escuchan a sus chiquitos y esto va a denuncia en el colegio y al final acaba en una situación penal. Cuando hablamos de estos casos, o sea, de estos casos tan críticos y tan extremos, dices, ¿qué es lo que les está permitiendo tener esta actitud o esta actuación en el ámbito en el cual los seres humanos nos desarrollamos? Bueno, el que lo que presentas o la cara que presentas no hay coherencia con tu proceder y con tu cotidianidad. Eres confiable o aparentemente eres confiable y los padres y las madres hacemos los grupos de amigos y se permite esta situación. Pero cuando esto tiene que ir a terrenos legales hay que tocar esas puertas. Y si se logra detectar patología, por supuesto que se requieren tratamientos psicológicos, pero psiquiátricos en ocasiones, y personas que aparentemente son sanas o que circulamos por la vida como emocionalmente son seres humanos muy inmaduros, que va con la característica de personalidad de la gran mayoría de los adictos, por ejemplo, gente que no ha madurado, que se queda atascada en terrenos muy tempranos y que toda esta actividad o esta actitud en lo sensual, en lo sexual y en lo realmente patológico de abusar de chiquitos y chiquitas. Y chiquitos y chiquitas y púberes que en algún momento atreven a decir me está pasando y empiezan a escuchar cosas y al fin se atreven a decir lo que creen o lo que sienten o lo que piensan. Si ese adulto quiere dar eco a esto, la pregunta sería qué bueno en aras de que el chiquito esté protegido. Pero si este adulto se queda callado, ahí hay una ganancia secundaria de más peso o de mucho peso, que es voy a perder la pareja, voy a perder la familia, voy a perder la relación, voy a perder el cariño, voy a perder el afecto, me van a señalar. Entonces hay un cúmulo
de situaciones familiares que están teniendo un peso brutal. Cuando los secretos se descubren, pues claro que todo cambia y los roles se mueven y los pesos van a niveles impensables, ¿no? Claro. Sí. Oigan, bueno, a mí me gustaría también poner sobre la mesa algo que tiene que ver un poco con esto del señalamiento, ¿no? Una de las cosas que yo quisiera saber si es un mito en esto de que ahorita tomaste como la palabra de los mitos, se dice que todas las personas que abusan, o sea, mamá o papá, a su vez fueron abusados. O sea, a mí lo que me preocupa en este diálogo es que entonces todos los niños de los que se han abusado parecería que ya los estamos marcando como un sello, como etiquetando de futuros abusadores sexuales. Por favor, ¿nos pueden hablar de esto? Pero es interesante la palabra abuso porque sí, efectivamente, hay muchos estudios que reportan que las experiencias de abuso en la infancia tienen que ver con volverse agresores o agresoras. Pero en el caso del abuso sexual, no solo el abuso sexual, sino a veces ser maltratado, humillado, abandonado, no sexualmente, sino maltratado física o emocionalmente de una manera importante, también se puede asociar en el caso de agresores, por ejemplo, con problemas de apego, ¿no? Con problemas de maltrato, de efectos de maltrato emocionales, con un factor de riesgo a ser agresor o agresora junto con otros, ¿no? Hay que sumarle otros factores en la vida adulta. Pero efectivamente, aunque esto se presente así, no todas las personas que viven maltrato familiar o violencia sexual en la infancia lo van a reproducir. O sea, eso es un mito. Es un mito. O sea, va a tener efectos en uno u otro sentido, pero no siempre lo van a reproducir. Van a tener que atenderlo, pero no necesariamente ellos van a hacer lo mismo. Incluso es más fácil que se vuelvan víctimas de violencia sexual en otras relaciones en el futuro. Eso también se puede presentar en muchos casos, principalmente sumando al factor cultura, género, en el caso de las mujeres. Es más fácil que se vuelvan, se revictimicen otras relaciones en donde abusen de ellas que en el caso de los hombres, que hay una tendencia debido a los significados culturales de qué es lo que comentaba la compañera al inicio, ¿no? De qué es ser hombre, qué es ser mujer, mayor poder, mayor valía, menor valía, las creencias sobre el abuso, sobre la validez de la violencia en las relaciones humanas, y una serie de factores se pueden ir sumando a esta experiencia donde lo vuelven vulnerable a ese sujeto a ser agresor en el futuro. Pero aún así, no todos los hombres que vivieron violencia sexual van a ser agresores, ni todas las mujeres víctimas. Hay casos particulares, tienen que ver con cada experiencia también. Si fue un único abuso, si fueron 15 años de abuso, si hubo violencia, si hubo manipulación, si hubo violencia severa, el tipo de vínculo, si era el papá, es diferente a que si era el primo, a que si era el hermano, o si era la hermana, o si era la tía. Es decir, hay una serie de factores para poder hacer como este tipo de pronósticos. Hay que tomar en cuenta muchos factores, pero lo que sí es un mito es tal cual eso, ¿no? Vivir violencia sexual en la infancia no forzosamente los va a convertir en agresores. Sí, porque estaríamos diciendo entonces que todos los que nos están dando su confianza serían agresores. No, pues, y bueno, pues depende de cada caso. Y también lo que coincide con lo que nos están diciendo aquí es, nos están relatando historias en donde no solamente fue una vez el abuso, sino que sucedió en diferentes etapas. Por ejemplo, dice aquí una persona que un amigo de su papá le hizo tocamientos a su hermana. Mi mamá se dio cuenta, nos examinaron, lo encarcelaron y no nos refirieron al psicólogo. Fíjense, no nos refirieron. Porque después, no es grave eso. Ahí tenía 7 años. Porque no hubo penetración, a veces eso también lo dicen así de puntual. No hubo violación, no hubo penetración, entonces no es tan grave. No fue para pero a lo mejor eso es lo que las personas en la vida real comunes tenemos en la mente, ¿no? Y no es que sean malas intencionadas, y de verdad creen que no es importante. No es falta de conocimiento, y por eso estamos haciendo este programa. A ver, por favor. Solo déjenme acabarles la historia, porque entonces, al no tener terapia, fíjense cómo podría haber sido distinto, ¿no? Dice aquí, a los 8 años entonces, el papá de una amiga igual abusó de mí. Cuando tenía 10, un tío. Yo no pensé que él haría eso. Cuando tenía 34, un vecino entró a mi casa, me golpeó y abusó. Y dice, hasta entonces tuve tratamiento psicológico y yo siempre he visto la sexualidad como una agresión.
Y en otro tema, bueno, es el mismo tema obviamente, pero para que veamos cómo no tiene que ser, como dices, violación o tal, igualmente importante y doloroso fue lo que le pasó a otra persona que dice, yo fui abusada desde el juego. Como dicen los panelistas, uno de mis tíos siempre me tocaba y me besaba como el adulto que era. Yo le pregunté por qué y me dijo que porque era la sobrina que más quería y por eso este tío también me hacía cosquillitas y que ese era nuestro secreto. Que no se lo dijera a nadie porque entonces me dejaría de querer. Cabe mencionar que yo desde niña buscaba que alguien me quisiera. Claro. También bien interesantes todas las frases, ¿no? Y dice, por eso nunca dije nada. Y ahora que tomé conciencia, o después que tomé conciencia realmente de lo que me pasó, me alejé completamente. A ver, yo quisiera decir lo siguiente. Todos los seres humanos necesitamos que nos vean, que nos escuchen, que nos atiendan, que nos cuiden, que nos respeten, que nos amen, que vean por nosotros y estén al pendiente de nosotros. Y nosotros podemos hacer eso mismo con nosotros. Desde etapas muy tempranas, los niños y las niñas reciben esto de los adultos y les ayudan a cubrir sus necesidades básicas. Poquito a poquito en la individuación, los seres humanos nos vamos haciendo cargo de nosotros mismos y aprendemos a vernos, a ver por nosotros, a escucharnos, a percibirnos, etcétera, pero al mismo tiempo aprendemos a ver al otro, a la otra persona. Cuando yo estoy viendo a los seres que tendrían que estar cuidándome, atendiéndome, viéndome, amándome, por supuesto que eso es algo que yo sé que tiene que estar porque es lo que vengo recibiendo desde que nací. Y entonces yo veo, entre comillas, normal que tú me des ese cariño, que tú juegues conmigo, porque además los niños y las niñas aprenden desde el juego. Y todo lo racionalizan a través del juego. Entonces, si alguien viene y desde el juego me dice esto, pues yo lo recibo. Solo que también ellos y ellas perciben desde su cuerpo cosas que no les gustan, que no están bien. Y los adultos somos los que educamos a los niños y a las niñas y les decimos, déjate besar, déjate abrazar. Es tu abuelito, es tu tío, es tu primo. Y nosotros somos los que vamos enseñándole a los niños y a las niñas a dejarle de hacer caso a esos primeros mensajes que el cuerpo les dice no. Y nosotros somos los que detenemos esa fluidez que tienen los niños de decir, no quiero que te me acerques, no me gusta que me abraces, no me gusta. Estas cosas son muy importantes. Pero lo siguiente es que generalmente en las familias hablar de desnudez, hablar de cuerpo, hablar de caricias, hablar de contactos físicos es algo que no se hace. No, bueno, placer por favor, solamente lo tienes permitido si te lo ganas y eso, hablar de placer es como si estuviéramos hablando solo de encuentros, de encuentros coitales y eso es igual a pecado. Y como es solamente para adultos, pareciera que los niños y las niñas no sienten placer, cuando los niños viven a partir del principio del placer. Esto es, todo lo que les genera gozo es donde están. Ellos cuando algo no les gusta, de inmediato ponen una barrera y se van. Oye, fíjate que hablando de esto, me gustaría complementar con este testimonio que tenemos, que a mí me gustaría que nos explicaras cómo él logra hacerlo. Vale. Cómo él de veras logra decir, no quiero esto. Fíjate, vamos a verlo. Acompáñame a ver, el siguiente es un auxiliar de la iglesia abusa de él. Bueno, intenta, pero no, vamos a ver el siguiente testimonio. Hace unos 50 años aproximadamente, 45 años, un auxiliar de la iglesia también, adulto, propiciaba la estancia con nosotros en la soledad y nos tocaba los órganos sexuales. Se acercaba con nosotros estando en la alberca y se aproximaba de forma tal que tenía contacto directo con la piel, al grado de contactos eróticos, contactos sexuales. Y al momento de movernos el calzón de baño hubo una sensación de impacto y que no se permitió más. Yo ya no permití más su acercamiento y salí violentamente de la alberca. Con este hecho que yo viví me hizo pensar que no tenía caso que yo asistiera si ahí no había ninguna protección divina ni no había ninguna sensación
de cuidado de nada, al contrario, yo tenía que cuidarme de los elementos que conformaban ese grupo religioso. La sensación que me queda a mí de tener en la memoria este impacto, esta vivencia, es para que en cuanto sea conocido por más niños, por más jóvenes o aún por más adultos, el fenómeno sea utilizado para la prevención de este tipo de eventos que son muy negativos. He conocido a otros individuos que en la misma etapa de mi vida, solo que en diferente momento, en la misma iglesia, en el mismo lugar y con diferentes personas, fueron abusados más violentamente. Yo soy un claro ejemplo de que esto se puede superar. Yo he salido adelante, pasó casi desapercibido en mi vida y me fue útil para auxiliar a unos que estaban siendo más víctimas. Bueno, pues como acabamos de escuchar, sí fue abusado, o sea, tocaron sus órganos sexuales, etcétera, y sin embargo hay un momento en el que él puede decir, ya no regreso, claro, ¿no? Creo que pues la respuesta es que, bueno, pues no era su familia, ¿no? Y no era su familia y además seguramente era un poco más grande y pudo poner esa distancia y podía poner una distancia física de ahí, o sea, sí podía salirse de ahí, pero cuando estás en tu casa, cuando esa persona llega a tu casa y tu familiar la deja ahí para que te cuide, o sea, no tienes escapatoria. Y aquí la situación es que cuando las personas adultas se enteran, o sea, quien es responsable, se entera, no sabe qué hacer y por eso guardan el secreto. Porque la escapatoria sería que los niños lo pudieran decir, pudieran verbalizar, que tuvieran otra figura de confianza. Oye, a ver, pero un segundito. Cita, por ejemplo, en el momento en el que se abre el secreto, ¿hay un cambio en el interior? ¿Se podría frenar? Yo te diría que sería maravilloso que se abriera el secreto. Claro. Pero en el momento que se abre, la pregunta es ¿con quién lo abre? Y si lo abre, insisto y retomo lo que dije hace rato, con el cónyuge, el padre o la madre, o con la abuela, o con el tío, o con el familiar más cercano, y ellos siempre o casi siempre ponen en duda, es fantasía del niño, está mintiendo, lo está inventando, y difícilmente le dan el crédito de que por lo general es. Chiquitos que viven esta experiencia, si algo pasa es que se pierde esa infancia de entrada. Y eso, ese mundo que está en contradicción con los afectos, con la condición emocional, en automático la pregunta es, ¿por qué? Lo que acabas de mencionar, mis sensaciones me dicen una cosa, mi cuerpo me dice algo, ¿y por qué esto se está catalogando de algo inadecuado o de algo que no debería ser? Si no hay quien traduzca esto, padres, abuelos, colegio, maestros y demás, yo insistiría que la educación sexual estamos muy cortos en todos los ámbitos, el familiar y el académico, por supuesto, y que habría, vuelvo a insistir en la palabra, que denunciar cuanta condición se sospecha y denunciarla en lo formal, en lo legal y en lo familiar. Claro, muy importante. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por todas las llamadas, sus comentarios, por su confianza en este programa, en un tema difícil como el del día de hoy, en donde estamos hablando del secreto del abuso sexual en la familia. Y para mañana, otro tema, un tema distinto al cual los invitamos a participar, una actitud ante la vida, optimistas o pesimistas. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Será que ante ciertas situaciones nos mostramos más optimistas que otros en otras ocasiones, que somos resilientes? ¿Podemos decir que somos todo el tiempo optimistas? También depende de la situación, pero sí hay gente que tiene una actitud ante la vida, que ante las adversidades muestra una cara de optimismo y sabe sobrellevarlas o ha tenido las herramientas. De esto vamos a platicar mañana. Si te interesa participar, si te interesa venir, comunícate al programa. Y la pregunta que les dejamos es, ¿en qué circunstancias eres pesimista u optimista y cómo te consideras? Esperamos sus comentarios y sus opiniones y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Tiene que ver con el secreto, con
mantener una familia unida debido a las ideas míticas que hay sobre la familia, ¿no? Lo que se esperan los mitos de una familia ideal, donde la dependencia económica, ¿no? de la mamá de estos hijos, ¿no? El miedo a la reacción del resto de la familia. De mantener una familia nuclear, una familia consanguínea unida, una fachada que de repente nos ponemos y que a costa de lo que sea tratamos de que los de la afuera, es decir, otras personas, no se den cuenta. No puede poner en tela de juicio absolutamente nada de lo que el poderoso o quien está en el poder esté dictando. El cuerpo y el placer son dos estructuras que socialmente hablando están absolutamente prohibidas. Un abuso sexual siempre es un abuso de poder. El secreto que guardan, si les piden que guarden el secreto, eso va a determinar también cómo lo viven y cómo les va a afectar. Si son amenazados de que si les va a pasar algo a ellos o a mami, le va a pasar algo a papá, si dices algo, eso también va a generar un efecto. Es toda una manipulación del agresor o de la agresora para poder seguir manteniendo estas acciones que tienen que ver con decisiones, saber cuándo lo hago, cuándo lo digo, la oportunidad de hacerlo. Y lo que genera es, lo primero es una negación, por supuesto. La siguiente cosa es que toco mucha tristeza, pero al mismo tiempo incertidumbre y al mismo tiempo impotencia. Muchas veces ahí es donde, en el enojo, es donde pueden hacer algo. Por la indignación, por la gran ira que se tiene. Todas las personas que sufrieron abuso sexual se están desgarrando las vestiduras y sufriendo enormidades. Personas, niños y niñas, que reaccionan al contacto físico como cualquier piel. Claro. Y entonces simplemente es una reacción. El que está mal es la persona adulta que está haciendo ese contacto. Se debe explicar tanto de padres de familia, maestros y pues en la sociedad en general, de la forma más sencilla, más breve, y que haya la confianza suficiente para que ellos tengan y nos pudiesen informar cuando suceda esto. Yo desde pequeño les dije que no debían permitir en su cuerpo que alguien se los tocara. Ni papá, ni hermanos, ni tíos, solamente la única que podía era su mamá. Es un tema muy delicado, pero obviamente a esta edad que tienen mis pequeños, que son de 11 y 12 años, ya hay una preapertura en cuanto a educación. Tenemos que ser bien delicados en cómo tocar el tema, de que no debe de haber, tocamientos de ninguna otra persona que conocida o desconocida, que no sea permitido por ellos, que ellos sientan, detecten cuando hay cierta malicia. Pues yo creo que parte primero de la confianza que uno tenga, de la comunicación y explicarle que cualquier situación que llegue a incomodarlos, tanto emocionalmente como físicamente, es cualquier ya foco verde para que sea un tipo de abuso. Yo he hablado con ellos y les he comentado que si les tocan partes que no están cómodos y partes íntimas de ellos, que den aviso a algún mayor y que empiecen a gritar en ese momento. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por las respuestas y por supuesto que nos ayudan a ver que, bueno, sí nos falta, por un lado, mucha información y, bueno, por otro lado, claro que hay algunas personas que sí la tienen. Hay algunas preguntas muy específicas que queremos que respondan porque es parte de lo que nos llegó del programa anterior que les comenté al principio. Y entonces, nosotros sabemos, por toda la investigación que hemos hecho, que los abusos sexuales en la familia se repiten, o sea que no es a una sola de las hijas, puede ser a todas las hijas y a los hijos, en fin, a la mamá, puede ser a las primas, a los primos, a toda la familia. Queremos saber, una de las preguntas que nos hacemos es si se abre esto, si alguien lo abre dentro de la familia nuclear y la familia ampliada, ¿se puede frenar el abuso? Eso es, ayuda a que se frene el que se siga abusando de la familia. Misa, por favor. Muchas veces sí, y eso es una gran ventaja de hablarlo. ¿Sí? Si yo lo hablo, evidencio a la otra persona quizá, por lo menos estoy diciendo que algo me está pasando, y alguien va a empezar a protegerme, por lo menos allá no darle chance a la otra persona abusadora a estar cerca de mí, eso es muy importante. Pero además, estamos atendiendo un caso, por ejemplo, que una chiquilla
de 7 años, dijo, el tío abuelo me está abusando sexualmente y empezaron a salir, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Y entonces porque alguien se atrevió. 4 o 5, hasta que una persona, y fue la más chiquita que había sido abusada, la que empezó a hablar y empezaron a salir chicas adolescentes y adultas a decir, a mí también me hizo lo mismo, ¿no? Entonces sí sirve para un tanto detener. Hay ocasiones en las que, por mucho que se sepa, la gente que está alrededor no hace nada, por lo que ya hablábamos de muchos miedos, de pérdida de beneficios, etcétera, etcétera, pero en general sí sirve para detenerlo. Ok, otra pregunta. ¿Abrir el secreto del abuso sexual de los hijos es mi derecho o tengo que hablar con ellos porque tal vez estoy rompiendo su derecho a la privacidad, aunque son menores de edad? Pues yo creo ¿Qué opinan de eso? No, pues si son menores de edad y yo soy el adulto responsable, el cuidador responsable y he detectado el abuso sexual, pues tengo que llevarlos a atención, ¿no? En la atención a los niños que viven violencia sexual, una atención profesional los va a llevar poco a poco de la mano para que ellos puedan ir abriendo y procesando. Ok, a ver, estamos hablando... Sí es responsabilidad totalmente del adulto. Pero ¿qué pasa si es ya un adolescente? ¿Qué pasa si es un adulto joven? O sea, ¿tengo derecho yo como papá o tengo que tomar en cuenta también lo que él quiere y tal vez quiere guardar secreto? Ok, la primera pregunta es ¿para qué y con quién? Esas serían las dos primeras preguntas. O sea, si lo vas a abrir a la comunidad, a la comunidad en general, pues ¿para qué? Pero si lo vas a abrir a la familia y lo vas a abrir para que puedas ponerle un alto a la persona agresora sexual, entonces sí. Y ahí es sí siempre. Y la otra es, en el caso de los adolescentes, además de un acompañamiento psicoterapéutico para los papás, los hermanos, o sea, quienes sepan sobre el abuso y ponerle un límite a la persona abusadora sexual, hay que preguntarle a él o a ella qué es lo que quiere y cómo. Y hay que plantearle todas las posibilidades. A mí me parece que eso es muy importante porque también estamos hablando de la estigmatización de la persona que es abusada sexualmente. Exacto. Porque entonces aparecen todos estos estigmas de le gustó, lo estaba provocando, y mira, aquel fue abusado por fulanito, y entonces después es un secreto a voces y que después, los chicos no saben qué hacer con él. Y después también el abuso después, por ejemplo, cuando les hacen exámenes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y este mito que estábamos diciendo hace rato, o sea, él es un posible abusador porque la gente cree que el que fue abusado sexualmente va a abusar sexualmente después de alguien. Entonces, sí creo que es importante hacernos la pregunta, ¿qué, cómo, cuándo y para qué? Ok, o sea, a ver, otra más. Es que son muy importantes estas. ¿En qué caso callarme, Cita? ¿En qué caso no decirlo? Claro. ¿Existe alguno o no existe ninguno? A mí se me puede ocurrir, y te voy a hablar desde la parte de la tanatología. Seres humanos que tienen enfermedades crónicas que van en deterioro, que esto pudiese ocasionar algo peor, de poner en línea vida-muerte, el abrir esto. Sin embargo, quienes trabajamos con estos seres humanos, hay algo que se llama cerrar círculos. Y el cerrar círculos es de lo externo a lo más interno. Cuando llegas a uno de los círculos diciendo, usted tiene algún pendiente con alguien que quisiera definir o terminar, ese señor o señora, no, a lo mejor no te lo dicen abiertamente, pero hay una voz que te están diciendo si hay algo y sí hay que y entonces hay que propiciar el que se traiga a ese alguien para que lo hablen de frente. La situación es confrontar y sí habría necesidad de hacerlo. Ahora, si eso pudiese provocar entrar a línea recta última de vida, no lo creo, porque si vivió toda la vida con esto, aunque estemos en un momento muy crítico de cierre de vida, yo diría es preferible hablar lo que tengas que hablar mientras tengas conciencia y tengas vida, a que te quedes callado hasta la muerte. Sin embargo, hay personas y hay familias que deciden y optan no abrir esto nunca, jamás, nunca. Que esto para mí es, vuelvo a insistir,
totalmente. Decías algo, a ver. Sí, un poco ahí yo pensaba que en la víctima, ¿no? Que tendría que ser la persona que vivió la violencia quien confronte. y quien tiene que decidir decir? si lo abre o si no lo abre, o si perdona o si no perdona, ¿no? Porque luego hay como forzosamente tienes que perdonar. O cómo y a quién se lo quiere decir. Entonces, y el derecho, ¿no? De la persona que... En ese caso sí sería escuchar esa voz, porque esa fue una de las preguntas que les hice. O sea, en el momento que me lo dice mi hijo, por ejemplo, o mi hija, pero ella me dice, no lo quiero abrir, ¿tengo que respetarlo? Pero es menor de edad. Ahí si es menor de edad, ya dijiste que no. Ajá. Pero si tiene otra edad, lo tengo que respetar. Sí, yo pensaría que a ver, sí, una Sí, última pero, pregunta polémica. Para redondear esto. Ajá, sí, Misa. es necesario respetar su decisión, pero el que lo hablemos, a lo mejor no abrirlo, el que lo hablemos y que quizá podamos pedir ayuda especializada, le pueda servir a esa persona que a lo mejor no sabe qué hacer, no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, y entonces para darle todo eso, y entonces pueda tomar otras decisiones, porque a lo mejor desde el miedo no quiere abrirlo, pero al tener información, al saber que no fue correcto, al saber que hay formas de sí resolverlo, que no entonces es su culpa. Puede decidir otras cosas. Y hay personas que han callado el abuso sexual y en la adultez lo abren con alguien, se lo abren a la mamá o al etcétera, como un poco decírselo la a llamada, alguien, ¿no? la llamada, y entonces se lo dicen a alguien y esa persona no sabe qué hacer con ella y entonces solo te pido que no se lo digas a nadie, solo te lo estoy diciendo a ti porque te tengo este grado de confianza y tan. ¿Habría que callármelo? Sí, porque es ahora, un al revés, adulto que te lo está contando. Y si es al revés, ¿cómo? si yo llego con mi papá o llego con mi mamá y les digo, oye, mi abuelo abusó de mí, o papá, mi mamá abusó de mí, o mamá, mi papá abusó de mí, me dice, cállatelo. ¿Me debo de callar? No. Pues, si yo soy la abusada, pues yo Tú pensaría tendrías, que no. tú como decidir. abusada, tú eres la que tienes que decidir, a ver, yo decido por lo que hago con mi vida y yo decido con lo que hago con mi historia. porque yo tenemos soy muchos quien decido. tenemos muchos casos que nos han dicho eso. Me callé porque mi mamá me pidió callarlo, ¿eh? Claro. A ver, Sandy, querías leernos una llamada. No, hay una llamada que nos dice que el día de hoy su mamá se enteró, o sea, ella fue abusada a los 4 años, a los 35, ya tiene 35, su mamá se entera de que esta antes niña fue abusada por el padrastro y que entonces hoy se siente ella muy culpable porque su mamá está triste, está deprimida, entonces además de cargar con todo lo del abuso, ahora carga con el dolor de ver a su madre deprimida. Claro. Esa es una. La otra es... Que es injusto, ¿no? Exactamente, pero Sí, entonces es carga como con esta... las cosas, Sí, ¿no? pero socialmente enseñado. Es enseñado, Tú pero no es correcto. Claro, pero generalmente nos enseñan a hacernos responsables de lo que sienten los demás. No, bueno. Y entonces cargamos costalitos Pero que no que nos esta tocan. mujer, perdón, que esta mujer cargue con lo de su mamá, no va a resolver lo que su mamá tiene que resolver Así es, respecto de exactamente. Lo tiene que resolver la Tiene que mamá. Ella lo tiene que Oigan, resolver. a ver, vamos a escuchar, ahorita lo lee Sandy, vamos a escuchar a una mamá que tenemos aquí, ¿sí? Vale. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, en mi testimonio, yo fui abusada en sí, no sé si eran unos 5 años, no recuerdo, pero en mi historia es como que yo abro la boca hasta los 8 años, no tengo bien, o sea, tengo los recuerdos, pero no tengo bien claro las cosas. No tengo, en ese momento mi lenguaje no era como para decir me pasa esto, me pasa lo otro, era, solo me acerqué a una hermana que tuve mucha confianza y le dije, oye, mi primo me dio un peso, no sé, alguna situación, fue como el canje, ¿no? Y ahora te lo cobro de tal manera, ¿no? Yo no quise, me fui, me refugié con mi hermana. Soy la menor de 14 hermanos, entonces, soy como que todos están en su rollo y como que nadie en sí está observando, ¿no? Entonces, le digo, oye, me quiero hacer algo, porque lo único que yo sabía de sexualidad era lo que pasaba entre perros, ¿no? Entonces le hago esa referencia y mi hermana, afortunadamente, le dice a mi hermana la mayor, que es doctora, mi hermana la mayor hace como un relajo y prohíbe que mi primo entre a mi casa. Pero en ese momento yo me siento culpable por años, porque casualmente mi papá y mi mamá, hasta la fecha mi papá nunca lo ha mencionado, mi mamá tampoco lo mencionó, pues así como que, ay, Dios mío, ¿no? ¿Qué cosas pasan en esta vida? Y ya, jamás volvió a pasar. Y mis hermanos, todos se llevaban bien con mi primo. O sea, así como que el problema era yo. O sea, yo era la que tenía prohibido ir a su casa, yo era la que tenía prohibido hablarle, yo era la que tenía prohibido
todo. Entonces, o sea, como que a ti te castigaron. Sí, o sea, bueno, yo no lo sé, no lo entendí por años, pero me cuesta mucho trabajo, o sea, como que me rebelé en la adolescencia y no sé, después me relacioné con una persona a los 13 años que después entendí que también abusó de mí porque fue mi primer novio, me viola y vienen muchas violaciones de parte de esa persona, pero yo creo y pienso que esa persona es mi pareja y que esa persona, me tengo que estar con ella, o sea, como que no tengo el derecho a decidir y a decir no y a decir, jamás pude decirle a mi familia, vivo esto, me pasa esto, siento esto. O sea, claro, fíjate, no te quiero interrumpir, pero esto que nos estás diciendo es como la voz que se está escuchando ahora en todos lados y que la frase que se está escuchando es no le digas a tus hijas, o sea, diles a tus hijas que se cuiden, pero enséñale a los hombres a no violar, ¿no? Porque parecería que a ti te pasó eso, en vez de decirle a él, no abuses de ella, lo que trataste de hacer no fue lo correcto, a ti te dijeron, cuídate, entonces a ti te encerramos, a ti no te dejamos ir, tú no te acercas a él como si tú lo fueras a provocar, y a él nadie le dijo nada, claro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estamos luchando ahora, para poder las cosas acomodadas. La víctima eras tú, claro, ¿no? No eras la responsable. Vamos a ir un corte y regresando te retomamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza, estamos en vivo en este momento y les pedimos especial atención en el segmento de personas desaparecidas que le pasamos todos los martes. Por favor, si identifica alguna de ellas o tiene información, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera fotografía es la de María Fernanda Pérez Manríquez, quien se extravió en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el 23 de marzo, pero desde el 2016. Le repito el nombre, María Fernanda Pérez Manríquez. La siguiente fotografía es la de Luis Antonio Romero Torres, quien se extravió en el municipio Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, también en el 2016, esto un 1 de mayo. Vea bien la fotografía y por favor no duden en comunicarse si tiene alguna información. La siguiente imagen es de Diana Samantha Avelino Reyes, quien se extravió en el estado de Querétaro y esto el 17 de enero de este 2019. Continuamos, una imagen más es la de Camila Alexandra Romero Torres, quien se extravió en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el 1 de mayo del 2016. Le repito su nombre, Camila Alexandra Romero Torres. Y una imagen más del día de hoy, Arnoldo Salgado Salgado, quien se extravió en Colonia Izcalli, en Cuauhtémoc, en el municipio de Metepec del Estado de México, el pasado 20 de enero. Le repito su nombre, Arnoldo Salgado Salgado. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro tema. Y bueno, estábamos con el testimonio anónimo que nos estaba comentando que bueno, ella fue abusada desde los 5 años, lo abrió a los 8 por un primo y en vez de haber puesto en su lugar, por decirlo de alguna manera, al primo, a ella le piden que se aleje, la cuidan, que no esté cerca, la excluyen, la encierran en la casa, en una especie de confusión, ¿no? ¿No dirían ustedes? ¿Qué opinas, Misa? Pues sí, es algo muy común, pues, y es algo que desafortunadamente es la manera en que reacciona la gran mayoría de familias. Se le da más importancia a lo masculino, como al inicio decía Antonieta, no le vayas a arruinar su futuro al primo, ¿qué tal que estaba estudiando algo y con eso lo echas a perder, ¿no? Y se nos olvida que la víctima es la que está siendo realmente afectada. Digo, alguna parte en esta historia estuvo bien, tú ya no te acerques a él, eso está maravilloso. Faltó lo otro. ¿Qué pasó con él? Las repercusiones familiares, sociales, jurídicas que debió de haber tenido y que no fue así por proteger quién sabe qué cosas, ¿no? Y un tema que quiero poner sobre la mesa es la alianza, ¿no? O sea, la lealtad, parece que hay lealtad con el primo, dice todos se llevan muy bien con él,
y ella es como la excluida. Pero ahí un poco yo lo pensaría desde lo que veíamos al inicio, los mitos, ¿no? Si creo que no es importante, si creo que se le va a olvidar porque es una niña, no va a pasar nada, si realmente desconozco, o sea, si no le entraron en serio, no saben la magnitud de qué fue lo que pasó, o sea, déjalo así, ya no la traigas, ¿para qué problemas en la familia? Si está tan a gusto que estamos aquí bebiendo. O sea, en ese sentido, ¿no? Ser como tratar a la compañera como sinónimo de problema por toda esta cuestión de desconocimiento, de mitos, claro, guardar la familia ideal. O que ahí está la consecuencia, que después ella permitió que justo este noviecito por años abusara de ti, te violara cuantas veces lo decidió hacer. Cuando uno dice, a ver, pudiste haber tenido información, ojo, de tu hermana doctora, de la hermana a la cual le tuviste la confianza de inicio, para que tú no llegases a ese momento y que no vivieras lo que tuviste que vivir. Y penosamente, te lo digo porque trabajamos en esto, hay hombres y mujeres que después de estas experiencias, si en su momento lo confían a sus parejas formales, llámese esposos, esposas o no formales, pareja como tal, resulta que ese señor o esa señora abusan de esa condición y hay chantajes a futuro. Y eso en otros momentos se utiliza para condiciones más críticas dentro de la intimidad de esa pareja. Entonces, trae una repercusión brutal. O sea, no es nada más esto que tú nos hiciste favor de compartir, sino todo lo que conlleva. Y tristemente, cuando dices, ah, bueno, yo ya le confesé o ya confié en ese alguien, insisto, hasta las elecciones de pareja, si aquella pareja original termina por la razón que fuese, y si hubo estos abusos, se terminan esas relaciones, no importa si son homos o héteros, lo mismo da. Claro. El problema es la siguiente elección de pareja. A ver, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Claro. Sí, adelante, por favor. O sea, tú ahora eres mamá. Sí, o sea, cuéntanos esto un poquito. Continuó, o sea, yo creo que hasta la fecha no se ha cerrado. Con esta pareja, huyo de él. En algún momento huyo y consigo otra pareja. Pues era como muy flaquito, chiquito, pero yo sentía que él no me iba a agredir. O sea, era como que yo lo protegía, ¿no? Era diferente. Tengo 2 hijos, pero desafortunadamente lo matan a esta pareja y caigo en una depresión, o sea, muy fuerte, donde casualmente mi primer novio me viene a rescatar, ¿no? Porque según él me empieza a decir que me quiere mucho y creo todo, ¿no? Me voy con él y volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora ya no solo eran violaciones, eran golpes y eran 1000 cosas, y drogas y todo. Me vuelvo a ir. Bueno, yo hice intentos de irme muchas veces. ¿Y a esta relación vas con tus hijos? Sí, ya voy con mis hijos. Ahí es donde ellos sufren el abuso. Empiezan a relacionarse. Y bueno, termina abusando de mi hija a los 3 años. Yo, o sea, ¿qué pasó ahí? No es que no dudara, es que estaba tan inmiscuida, o sea, bueno, yo lo que veo aquí es que nunca pude hablar. O sea, hasta el día de hoy, nunca me he sentado a decir, esto viví o esto vivo. Lo hablo con mis hijos, pero con nadie más. O sea, es muy difícil. ¿Tú cuándo te enteras que él abusa de tu hija? Bueno, yo veía que mi hija, bueno, ya para esto, después de muchas idas y venidas y demás, se supone que él ya no toma, ya no se droga, X. Casualmente él tenía una maña de que era así, de que yo los dormía, mis hijos ya estábamos aparentemente siendo normales, y yo los dormía para que cuando él llegara no estuvieran despiertos. Mi hija tenía 3 años y mi hijo tenía 4. Y cuando él llegaba, casualmente siempre quería algo de la tienda. O sea, sí era como que... Y yo para que no los despertara iba corriendo, ¿no? Según. Pero llegaba y siempre estaban despiertos. Y lo primero que veía era, mi hija siempre estaba llorando. Y yo le decía a mi hijo, ¿qué pasó? Nada. O sea, en sí ellos tampoco me decían. Entonces, a lo mejor yo no quería creer que eso pudiera pasarme a mí. O sea, era como ¿cuántos años tienen ellos cuando tú finalmente ya te enteras? En ese momento, o sea, no duró mucho tiempo, creo. Pero una vecina me dice, oye, creo que a tu hija me comentó que esta persona la tocaba. Entonces, eso fue en la madrugada, un día que él andaba por Cuernavaca.
Y yo entro y obviamente viene toda mi historia y es, yo sí te creo, ¿no? O sea, yo sí te creo a ti. Y le digo, hija, dime qué pasa. Mi hija me dice, con sus palabritas, me dice, mamá, es que me dice que le agarre la cola. Y entonces inmediatamente dije, mi hija a sus 3 años no tiene de dónde sacar este lenguaje. Mi error fue que yo pensé que estaba en Cuernavaca y como que quería asimilar qué hacer, ¿no? No creía mucho en la justicia, ya que anteriormente por violencia había ido y me habían dicho, váyase a su casa porque usted nada más nos viene a quitar el tiempo, esos son sus problemas. Entonces ya lo había denunciado otra vez, que según lo habían detenido y me secuestró al otro día. O sea, eran cosas como que yo ya era el último lugar a donde querer ir. Claro. Pero casualmente ese día llega en la tarde y quise contenerme, quise no decir nada para tomar una decisión, pero no. Al final en algún momento lo enfrento, cómo fue posible que le hiciera a mi hija algo, y pues obviamente me golpea, me viola y me encierra, ¿no? Y bueno, pues trato de estar tranquila, a los 3 días desaparezco con mi hija, para mí fue la solución, claro. Simplemente alejarme. Hasta un año después llego a la Fiscalía de Delitos Sexuales a presentar la denuncia. Primero no podía porque era muy difícil para mí tan solo ver a los ojos a mi hija. O sea, mi hija dejó de interactuar con todos los hombres. O sea, en el kinder, en la primaria, en todos lados era... Mis 2 hijos, de hecho, eran así como que no jugaban con nadie, no podían interactuar con nadie. Y yo sabía que estaban sufriendo, pero no tenía... O sea, sí me acercaba, pero era muy difícil para mí soportar la culpa y sentirme responsable de haberlos expuesto a ellos. Y bueno, ya en la Fiscalía de Delitos Sexuales me dijeron que el caso se tenía que llevar por fuera y la verdad no quise exponer a mi hija. Sí levanté la denuncia, pero esta persona ya no se encontraba y me dijeron que tenía que yo buscarlo y llevarles una dirección. Entonces yo no tenía los recursos, claro, yo no todo tenía se el empieza tiempo, a complicar. entonces, Esto pasó hace muchos años porque, sí. Bueno, sé que está aquí tu hija contigo. Ajá. Y me gustaría, si estás de acuerdo, escuchar un poco la parte de ella. Claro. Hoy ustedes sí tienen ayuda. A ver, adelante, por favor. Gracias por estar aquí. No, ¿Hoy tienen ayuda o no tienen ayuda hoy? Pues de hecho no. No. Obviamente pues todo esto se va repitiendo. Cuando yo estaba chica, pues él se abusó de mí en diferentes formas. De hecho tiene como 2 meses que yo le pude contar a mi mamá abiertamente exactamente qué me hizo, porque nunca la hablé. Tuve recuerdos, por mucho tiempo llegaban así como lapsos en los cuales cuando yo llegué a mi adolescencia pasa otra vez, o sea, pasó primero con esta persona, crecemos, pasa con uno de mis primos, crecemos, pasa con el hermano de una amiga, entonces, o sea, se va repitiendo los patrones. Nosotros en la familia abierta, bueno, se podría decir, yo sí lo comenté, o sea, yo llegué a contarles cuando por fin mamá se puede alejar de ellos y todo fue de, pobrecita de ti, pero nadie lo habla, nadie lo comenta, todos se tapan los ojos. Cuando pasó lo de mi primo, fue así como mi mamá se dio cuenta y mi mamá le dijo a mi tía y le dijo, no, tú estás mal, tu hija está mal. Y al niño jamás lo llevaron al psicólogo, jamás nada. Y entonces mi mamá nos quería alejar, pero pues ella era madre chica y nosotros pues igual no teníamos como el contexto de alejarnos todavía. Entonces la familia era, no, es tu obligación venir a las reuniones familiares, es tu obligación estar aquí y te callas y tienes que estar y tienes que convivir. Por desgracia, supongamos, todos los que somos de nuestra generación que nos juntamos como primos, todos fuimos abusados. Y hasta que llegué, cuando pasa con esta persona en mi caso, pues yo no sabía cómo decirle a mi mamá, esta persona era demasiado violenta. Yo me acuerdo que a mi mamá le pegaba, le brincaba en la cabeza, le reventaba los tímpanos, nos encadenaba, se peleaban muy feo, los pies llenos de vidrios, o sea, situaciones así que a mis 3 años y a nuestra edad pues vivimos, ¿no? Cuando nos vamos nos llevan como, nos mandan, cuando se hace la denuncia, como a un centro donde era para poder hablar. Bueno, me hacen estudios primero como psicológicos para ver si lo que estaba diciendo era cierto. Después de eso nos mandan a otro lugar.
En ese lugar. Como si un niño pudiera inventar algo así. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero quiero decir eso al aire porque no lo hemos dicho. Los niños no pueden inventar algo así, no se pueden imaginar ni recrear una situación como la que tú nos estás describiendo. Una niña, un niño pequeñito, por favor, todos los que nos están oyendo, no lo inventan. Si te lo están diciendo es que lo vieron, lo vivieron, lo experimentaron. Créeles, por favor. Perdón, pero es que es importante decirlo. Sí, entonces pues me hacen este examen, voy a ir al psicólogo, pero no me acuerdo por qué razón no terminé y de hecho yo no hablaba, o sea, a mí siempre me ha costado como un poco adaptarme. Crezco y yo la verdad no confío en los hombres, yo no me gusta que se me acerquen, no me gusta que me toquen, me trae conflictos. Cuando esta persona abusa de mí, a mi hermano lo obligaba a ver para que se hiciera hombre, para que viera lo que me hace. De hecho, esta persona me dislocó la cadera, adrede por el odio que me tenía. Cuando me retiran de mi mamá, por esta situación, no es de que, hijos, ¿en qué les ayudo? Vamos al psicólogo, vamos a hablar. No, simplemente a mi mamá le echan a la calle y a nosotros nos quitan. No se vuelve a comentar el tema y nos meten a la iglesia. Todo el tiempo, toda la vida, nos quedamos prácticamente sin infancia y no puedes hablar de eso, porque la que está mal eres tú, la que lo tiene que superar eres tú y la que carga con eso eres tú, o sea, prácticamente ese es tu problema. Es un problema cultural, ¿sabes qué? Es un problema del que todos tenemos que pedir una disculpa, todos, a ti como sociedad, discúlpanos de veras por esta sociedad. Podemos escuchar tantito a tu hermano también. Ahorita retomo contigo. Está tu hermano aquí también. A ti te obligaban a ver esto. ¿Qué edad tenías tú? De hecho, yo tenía 4 años. Sí era un poco conflictivo, porque yo veía llegar a mi mamá. Soy el hermano mayor de 4. Bueno, ahorita 4, en aquel entonces nada más éramos mi hermana y yo. Entonces, tener 4 años de edad, cuando ya había perdido, pues, prácticamente mi único pilar fuerte en la familia era mi mamá, pues no la quería lastimar más, ¿no? O sea, y velaba por mi hermana porque la quería cuidar. Pero en el momento que ella llegaba y la mandaba a la tienda, él llegaba, era una litera, recuerdo perfectamente, y la levantaba. Al inicio lo primero que me decía era, escuches lo que escuches, no digas nada, no te asomes. Pero al escuchar que ella lloraba, se quejaba, le decía, yo no quiero hacer esto, yo me asomaba. Y le valía, o sea, lo seguía haciendo enfrente de mí y era como algo que a mí me causaba mucho conflicto porque yo quería hacer algo por ella, pero a la vez no podía hacerlo. Tenías 4 años. Sí, o sea, no lo quería decir, pero también sabía que entre tanto maltrato, golpes, adicciones y demás, no lo podía hacer porque no quería ir haciendo sufrir a mi mamá. Entonces era como una cárcel dentro de mí mismo, donde quería defender a los míos, pero no podía. Y no podía, como decía, no podíamos recurrir a la familia, porque en aquel entonces apenas habíamos regresado con mi mamá. Nos retiraron de ella como 1 año. Entonces no las queríamos volver a perder. ¿A ustedes los separan de tu mamá? ¿Ya dónde los llevan? ¿Ustedes dicen que no, mi familia, lo que se conforman de mis abuelos y mis tíos, la manera en como ellos quisieron protegernos fue retenernos, a mi hermana y a mí, y a mi mamá, dejarlo a un lado. Y entonces eso fue como, no puedo acudir a ellos, no quiero dañar a mi hermana, no puedo ayudar a mi hermana, no quiero dañar a mi mamá y no confío en él. Oye, ahorita ustedes dijeron que no han buscado, o sea, no tienen ayuda profesional. Actualmente no. Sí hemos ido a bastantes terapias. ¿Ustedes viven juntos los 3 hoy? Bueno, ¿todos? ¿No? No, nada más mi hermano ahorita vive justamente con mis abuelos. Yo vivo con mi mamá. ¿Y tienes 2 hermanos más? Sí, tenemos 2 hermanos más. Ok, tenemos que ir a un corte, porque estamos en tiempos de televisión. De veras, no saben cuánto les agradezco que hayan venido a platicarnos esta historia. De veras, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Cuidado con la palabra patología, porque entonces podríamos pensar que los agresores y las agresoras sexuales están enfermos mentalmente. Y si están enfermos mentalmente, pues entonces estamos en el riesgo de justificarles, ¿no? De quitarles responsabilidad.
O sea, esta condición de chicos que logran decirte desde mis 9 añitos no entendí qué pasaba, pero pasaban cosas. Bueno, el que lo que presentas o la cara que presentas, no hay coherencia con tu proceder y con tu cotidianidad. Cuando yo estoy viendo a los seres que tendrían que estar cuidándome, atendiéndome, viéndome, amándome, por supuesto que eso es algo que yo sé que tiene que estar porque es lo que vengo recibiendo desde que nací. Diría que sería maravilloso que se abriera el secreto. Pero en el momento que se abre, la pregunta es ¿con quién lo abre? Si yo lo hablo, evidencio a la otra persona quizá, por lo menos estoy diciendo que algo me está pasando y alguien va a empezar a protegerme, por lo menos allá no darle chance a la otra persona abusadora a estar cerca de mí. Pues si son menores de edad y yo soy el adulto responsable, el cuidador responsable y he detectado el abuso sexual, pues tengo que llevarlos a atención, ¿no? O sea, si lo vas a abrir a la comunidad, a la comunidad en general, pues ¿para qué? Pero si lo vas a abrir a la familia y lo vas a abrir para que puedas ponerle un alto a la persona agresora sexual, entonces sí. Quienes trabajamos con estos seres humanos, hay algo que se llama cerrar círculos. Hay que propiciar el que se traiga a ese alguien para que lo hablen de frente. Y ese provocar entrar a la línea recta última de vida, no lo creo. 100% fundamental. Yo soy profesor de primaria y creo que partimos de ahí las bases para concientizar tanto alumnos como para padres para poder ejercer cualquier situación ante un abuso. Aquí depende de mucho porque uno no es únicamente la escuela, es un trabajo que yo pienso debe de ser padre de familia, maestros y los mismos alumnos. En la escuela hay mucho peligro porque inclusive hasta maestras han llegado a hacer ese abuso y maestros. Bastante porque obviamente ahí no te inculcan tal cual, los valores, pero sí los métodos, las consecuencias de acercarte o permitir el acercamiento de personas desconocidas. Es el segundo lugar, foco de problema, porque el primero creo que es el hogar. El segundo es en la escuela y debe de haber supervisión hacia los maestros, hacia los conserjes, hacia todo el personal que rodea el núcleo infantil, ¿no? Bueno, pues ya estamos de regreso y María Antonieta, querías hacer un comentario de la familia que acabamos de escuchar. Primero quisiera agradecerles a los tres por su testimonio. Me parece no solamente importante escucharlo, sino además muy valiente desde lo individual y muy valiente como familia, como ustedes tres como familia. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quisiera decirles que creo que es importante el trabajo psicoterapéutico. Al escucharles y escuchar cómo todavía esto les está doliendo, pero no solamente eso, sino les sigue impactando en sus relaciones interpersonales. En este momento creo que es importante que lo trabajen. A mí me parece que una buena opción sería trabajarlo desde el enfoque humanista con psicoterapia sexual integral. ¿Por qué? Porque la psicoterapia sexual integral trabaja el cuerpo. El cuerpo tiene memoria y sabiendo que el cuerpo tiene memoria, justo lo que nos comentabas y estas de repente acercamientos que puedes o no tener con alguien, te puede estar despertando la memoria corporal y la memoria de la violencia en todos los sentidos. En este caso, que es muy claro que es lo que se repite en muchas familias, el abuso no es solamente abuso sexual, es abuso sexual, violación, abusos de relación de poder, golpes, vejaciones, separación de las personas. O sea, hay muchos tipos de abuso que ustedes tienen ahí y que es mucho de lo que en las familias se está reproduciendo. Esto que ustedes nos han contado les va a sonar a muchas familias porque también lo están viviendo. En Caleidoscopía podemos, con todo gusto, el doctor Misael Rojas o yo, podemos darles atención como familia o como personas en lo individual, si ustedes así lo deciden, con mucho gusto nosotros desde la psicoterapia sexual integral podríamos atenderlos sin ningún problema. Creo que ustedes podrían ir trabajando para poder vivir una vida libre
digna y pudiendo ponerse límites y poniéndole límites a los otros. También, Cita, querías tú comentar que también te bueno, ofrecías. yo me auno al agradecimiento y me auno a las disculpas, por supuesto, porque gracias a todas estas vivencias, penosamente, los consultorios están llenos, de todo tipo, a nivel individual, a nivel pareja, a nivel familia, con todas las orientaciones, y tristemente es este desgarramiento social que tenemos, que nadie oye, o si oyen no hacen una sola cara, si se sienten o se dicen ser solidarios, se quedan a la mitad, pero yo también ofrezco, al igual que ellos, nuestros servicios, nuestra orientación sistémica. El punto es que ustedes no dejen de estar atendiéndose. Esto no está resuelto, creo que falta un largo camino y, por supuesto, las vidas al futuro de ustedes dos jóvenes, por favor, que puedan caminar de otra manera. Me hago eco de todo lo dicho, pero, por supuesto, hay que poner el acento muy en serio en toda esta sociedad nuestra. La patología está todo el tiempo presente y la patología tiene un nombre y tiene una manera y se llama poner a la gente en donde corresponde, desde lo formal, desde lo legal, desde lo psicológico, desde los tratamientos y de todos los ambientes o ámbitos en los cuales nos movemos como seres humanos. Entonces, sí, claro, gracias, Cita. ¿También quieres hacerle un comentario a la familia? Sí, bueno, agradecerles la valentía, agradecerles lo que han compartido. Entendemos que son experiencias muy, muy importantes, muy fuertes. Y también creo que es muy importante su testimonio en términos del público, del público que ve el programa, porque cuando hablamos de mitos, de ideas, de la familia, si abre o no abre, su caso puede ejemplificar mucho de ello, ¿no? Como cuando no hay una respuesta adecuada de la familia en términos de apoyo, se orilla a tomar decisiones, ¿no? A no tener atención adecuada, a seguir aislado, a relacionarse con nuevos agresores debido a un patrón aprendido, a las secuelas del propio abuso. Como cuando hablamos de mitos para minimizar el abuso sexual infantil o la violación o la violencia sexual, en tu caso, ¿no? de personas adultas, también la reacción de las autoridades. Cuando hablamos de los mitos quiero hablas de la comentar, sociedad, porque es no eso. tenemos, perdón que te interrumpa, no tenemos tiempo de retomar, pero él también fue abusado sexualmente. O sea, no solo abusó de él el padrastro obligándolo a ver y diciéndole que se convirtiera en hombre, sino él también en el transcurso de su vida ha sido abusado varias veces. O sea, los tres sufrieron de lo mismo. Entonces, yo creo que es importante saberlo, aunque no vamos a retomar el caso. Claro. Bueno, con más razón, ¿no? Cuando hablamos, para el público que nos ve, cuando hablamos de los mitos, de cómo las personas, cuando decimos las personas, somos toda la sociedad. ¿no? O sea, muy, muy pertinente lo que comentaste, las personas que imparten justicia, las personas que están en las instituciones públicas, las personas de a pie. Cuando tenemos estas ideas que hemos estado debatiendo, pasan casos como estos, se facilita que pasen casos como esto, minimizar, negar, no identificar, no recibir apoyo familiar, no recibir un apoyo institucional adecuado y con todas las secuelas que ello tiene y que se vuelve en también reproducirlo de una u otra forma o por lo menos efectos en términos de la salud, ¿no? De afectación de salud. Claro. Y eso para otro mito lo convierte en un asunto que ya no es nada más privado, es un problema social, es un problema. La violencia sexual, el abuso infantil no es un problema privado porque las secuelas no se quedan ahí, las secuelas se van a generaciones en diferentes direcciones. Ok, tenemos otro testimonio, ahorita retomamos, Misa. Adelante, por favor, muchísimas gracias también por estar aquí. Sí, gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, yo fui hija de una familia, pues éramos 8 hermanos. En alguna ocasión pues llegó a vivir una prima con su esposo y tenían una niña a la casa y este señor pues de repente es que nos empezaba a contar cuentos, ¿no? Yo pienso que no fue mucho, pero en una ocasión él en la recámara donde nos dormíamos todos los hermanos, tendió una cobija y pues ahí, según me estaba contando cuentos, mis papás se fueron a dormir y él abusó de mí, me empezó a tocar. Yo el día de hoy entiendo que él se masturbó conmigo 3 veces. Bueno, se masturbaba y luego me dejaba y luego otra vez y así, ¿no? Yo siento que para mí fue un impacto así muy fuerte que no supe ni qué fue lo que pasó. Claro. No me gustó,
Después yo recuerdo haberlo visto parado en la puerta de la recámara y yo sentí mucho miedo y al único que vi fue a mi hermano el más chico, un bebé, y entonces yo lo cargué y entonces él pues ya no hizo nada, se quedó ahí parado. Jamás lo volví a ver, se fue y todo, yo ya no supe de este señor ni nada. Ahorita yo por ejemplo, yo no le pude nunca decir a mi mamá nada, yo pienso que le tenía mucho miedo a mi mamá. No le dije nada nunca. La única vez que yo pude hablar de esto fue cuando hice mi primera comunión a los 8 años. Yo me confesé con él. Bueno, yo sentía que era como un pecado mío, ¿no? Cuando me fui a confesar, le dije al padre que pues lo que había pasado, y el padre lo único que me dijo fue que yo no lo volviera a permitir, ¿no? Que yo pateara al hombre y todo y ya, ¿no? Y así como ya vete porque faltan otros niños, ¿no? Entonces, yo viví todo esto pues durante muchos años sin nada. O sea, yo siento que alguna vez llegué a escuchar a mi mamá decir que una mujer que la habían tocado, yo no sé qué edad tenía, no me acuerdo, que una mujer que la habían tocado ya no valía nada, ¿no? Yo empecé a orinarme, yo siento que era una niña normal, pero a la edad de cuando yo iba en 4º año me empecé a orinar, me salieron mezquinos por todo el cuerpo, ¿no? Pero yo siento que yo nunca le pude decir a nadie nada, ¿no? De esto, de mi familia, pues nunca nadie se enteró ni nada de eso. Yo llegué a buscar ayuda a los 36 años, y ahí fue donde, pues yo siento que empecé a encontrar comprensión porque alguna vez me dijeron que yo podía hablar de esto las veces que yo quisiera, ¿no? Lo puedes hablar todo lo que tú quieras así, porque yo me sentía muy mal, y yo siento que siempre me sentí mal, pero yo llegué pues hasta esa edad a conocer la terapia y todo eso, y llegué al movimiento Buena Voluntad y ahí fue donde yo pues me empecé a sentir mejor. Ahorita, bueno, no sé si yo les pueda comentar rápido. Yo cuando tenía como aproximadamente 2 o 3 años en la terapia, mi hija me dijo que mi hermano había abusado de ella. Yo recuerdo que yo le dije que, o sea, yo estaba impactada, ¿no? Como que no lo hubiera creído porque yo hubiera querido que, o sea, yo trabajé y yo le dejaba a los niños a mi mamá porque yo pensaba que ahí estaban muy seguros. Yo tenía un cuñado que pues era grande, ¿no? Y entonces yo le decía a mi hija, porque cuando ella iba a la secundaria, mi hija me dijo que su tío estaba ahí con ella porque ella se quedaba sola porque iba en la tarde a la escuela. Y entonces yo le decía a mi hija que hacía su tío ahí, no, sácalo de ahí, ¿no? Yo le decía. Y entonces ella, pues nunca me dijo nada, ¿no? Así como que yo no sé si lo sacaba o no. Pero entonces cuando yo ya tenía tiempo en la terapia, ella me dijo que su tío pues había abusado de ella, no mi hermano. Y entonces yo le di, ella me dijo, fíjate que yo nunca sentí pues como que hubiera problema, ¿no? De eso. Alguna vez hasta yo sentí problema cuando tú decías que yo no dejara entrar a mi tío a la casa, ¿no? Claro, entonces, ¿ella qué edad tiene hoy? Perdón por el tiempo, estamos un poco apresurados. Sí, ella ya está grande, ya tiene 45 años. ¿Y ella también ha resuelto esto, ha estado en terapia, tu hija? Yo siento que no mucho, pero ella me decía que ella no, pues que ella, es más, yo le dejé de hablar a mi hermano durante muchos años y ella me dice que ella ya lo perdonó. Okay. Ella perdona. Te agradezco muchísimo, disculpa por el tiempo, pero quiero que también te puedan responder algo, los especialistas, ¿no? Fíjate, pasa cuando ella es muy pequeñita, sin embargo, hasta los 35 años ella Eso es algo muy común. De hecho, muchas veces en consulta sexológica, por algún otro problema o alguna otra cuestión de relaciones, en algún momento surge que la persona sufrió abuso sexual y que recién no se dio cuenta o que recién tuvo el ánimo de comentarlo, ¿no? Y hay muchas personas que se los llevan a la tumba, ¿no? Eso también es cierto. Y aquí nos damos cuenta entonces la gran necesidad de una educación sexual formal basada en evidencias científicas desde las escuelas, en casa, y dejar de estar pensando cosas absurdas y retrógradas como el Frente Nacional de la Familia, que solo dice puras
estupideces con el perdón de los aquí presentes. Entonces, si le van a dar canales para moralizar a la población, a iglesias evangélicas, exijo también que se le dé canales a los científicos de este país, al ramo sexológico de este país, no para hablar de moral, para hablar de una educación sexual formal. Si van a darle espacio a unos grupos, exijo que se le den a otros. Misa, estamos ya al final del programa, me va a dar mucha pena, no vamos a poder terminar todos a hacer alguna conclusión, pero ¿por qué es importante saber eso? ¿Eso de qué manera nos previene? ¿Cómo? Explícale al público. El que tengamos educación sexual formal habla de nuestro autocuidado del cuerpo, habla del cuidado del cuerpo de los demás, habla de respeto y de relaciones de buen trato, habla de poder manifestar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos, habla de podernos relacionar desde el buen trato y la no violencia con otras personas, y habla de que a todos nos va bien. El conocimiento es poder. Poder para mí, para yo poder tomar las mejores decisiones que me corresponden a mí, y entonces dejarme de hacer cargo de cosas que no son mías y cada vez crecer y evolucionar más como persona. Para eso sirve la educación. Una educación sexual integral trabaja con conocimientos, con actitudes, con habilidades, y además está basado en el respeto, en la laicidad, en los valores que las personas debemos de estar construyendo, que es una relación equitativa entre las personas, respetándonos tal y como somos en las diferencias. Eso es lo que hace la educación sexual. Perfecto, pues bueno, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, gracias a los cuatro por estar aquí, gracias mi Sandy. Me quedé con muchos comentarios, pero gracias a todos por su confianza en el programa. Gracias de veras a todos ustedes que siempre están aquí con nosotros, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a los que vinieron a los testimonios del día de hoy, y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui, hasta luego.